todo lo que tiene que ver con las estrategias, ¿ok? Entonces, estas cuatro cosas tienen que quedar asentadas correctamente. Con mucho ejercicio, porque el tema de los conceptos de tendencia, las líneas de tendencia, los canales de tendencia, los soportes y las resistencias, los patrones de reversión, son los pilares o la estructura base a través de la cual, y los principios de continuidad, a través de la cual tú aprendes a poder poner entradas de mercado. Luego aprendes lo que tiene que ver con los volúmenes entre la cantidad o el riesgo que tú vas a tomar y el riesgo o la cantidad que tú vas a ganar. Pero esas proporciones se entienden cuando tú entiendes la estructura de mercado. Esto no nos lo podemos saltar. ¿Ok? Dentro del análisis técnico, las líneas canales de tendencia, puntos pivote, impulsos, retrocesos, ondas de Helio, indicadores clave, obviamente, básicos de Fibonacci y estrategias expertas, es solamente un proceso. Entonces, claro que el Fibonacci, por ejemplo, es una herramienta que se ve casi al final de un proceso. ¿Por qué? Porque el Fibonacci es una de las herramientas que usas, ¿no? Uno de los protocolos para definir los movimientos de mercado, pero no es la única. Para poder trazar un Fibonacci, tienes que obviamente entender cómo se mueve el mercado primero. Por eso tú tenías el problema de que veías un movimiento así, ¿verdad? Trazabas un Fibonacci y luego, y luego el precio se te retrocedía hasta acá arriba y tú seguías con una orden abierta. Además, o sea, son ejemplos claros del no tener clara la estructura de mercado, ¿ves? Que fue lo que te expliqué en la clase anterior. Entonces, básicamente, estos procesitos que no nos los podemos saltar, o los tomamos por individual o los tomamos en colectivo, pero hay que hacer mucho ejercicio sobre eso. O sea, es vital que agarremos al precio, de un activo, ¿ok? Vamos a ponerle color a esto, perdón. Y podamos llevarlo a un nivel de entendimiento en el porqué de ciertos movimientos. ¿Ok? Entonces, las sesiones que van quedando grabadas son sesiones a las que hay que volver a regresar, no una vez, sino varias veces hasta poder cogerle el hilo a las cosas que hace el precio. Porque hay cosas que yo puedo ver en un momento que en otro no. Es decir, no sé, errores técnicos, por ejemplo, cuando hablas de una tendencia bajista, tú no pones la línea de tendencia por encima del precio, sino, por ejemplo, por debajo del precio. Esos errores se repiten cuando tú empiezas a hacer ejercicios de gráfica de mercado para identificar líneas de tendencia, por ejemplo, con 2 puntos o con 3 puntos en el mercado que toca el precio, tú te das cuenta que hay momentos en los que la direccionalidad del precio se confunde y las líneas de tendencia se empiezan a poner arriba cuando realmente no. En una tendencia bajista las líneas de tendencia van en la parte inferior y obviamente en una tendencia alcista la línea de tendencia va en la parte superior, ¿no? Ah, yo pensaba que era al revés, justamente. En el video establece que es al revés, ¿no? En la línea de tendencia, la línea de tendencia se pone de acuerdo a la dirección del precio. Si la dirección es alcista, la línea de tendencia va por debajo del precio. Carajo. Y cuando la dirección es bajista, ahí está. Y cuando la dirección es bajista, como aquí por Por ejemplo, encima. la línea va por encima. Ajá, Acá, así. acá va por encima, ¿verdad? Acá va por debajo, acá va por encima, ¿ok? Luego, bueno, este es un movimiento, pero acá va por debajo, ¿verdad? Acá sigue continuando por debajo, ¿ves? Eh, así vamos viendo cómo se van presentando ciertos movimientos. Cada persona, bueno, pues puede interpretar de manera diferente el movimiento de mercado. Cada uno
tiene la capacidad de poder interpretarlo de manera diferente, pero las reglas básicas del trading no se pueden alterar. No se pueden, no se deben alterar. Porque entonces, si no entendemos cómo el precio va de punto A a punto B, si no lo podemos entender, ¿cómo vamos a saber en qué momento nos vamos a meter a comprar o en qué momento nos vamos a meter a vender? Para eso hay que entender la estructura correcta del mercado. ¿Ok? ¿Recuerdas que el otro día hablamos de movimientos simples, ¿verdad? Y movimientos compuestos. ¿Te acuerdas? Ah, El otro día sí. hicimos este comentario. Claro que el precio no presenta el movimiento simple y el compuesto todo el tiempo. No lo presenta todo el tiempo. Es decir, hay momentos en los que el precio está irregular o simplemente está presentando otras estructuras. Pero cuando el precio nos presenta estos movimientos claros, aquí tienes un impulso, aquí tienes un retroceso, acá podrías hablar de otro impulso, acá podrías hablar de otro retroceso y acá podrías hablar de otro impulso. ¿Okay? Cuando el precio te presenta estos movimientos claros, entonces es bastante sencillo poder operar, ¿verdad? Cuando el precio está irregular, como aquí, es un poco más difícil poder operar. Entonces, el tema es identificar cuando el precio entra en un movimiento correcto, orgánico, ya sea un simple impulso acompañado de un simple retroceso, o en su efecto que tenga una continuidad y que obviamente te vaya dando posiciones para venta y posiciones para compra. ¿Ok? En esa irregularidad, si ves que aquí está totalmente diferente la forma de la onda o el movimiento completo, impulso, retroceso. Acá se presenta de otra manera, ¿verdad? Y no todo el tiempo se presenta igual. Aquí en este interín, ¿qué puede haber? Bueno, un impulso, ¿verdad? Un retroceso y otro impulso. Si te das cuenta, el movimiento orgánico del precio es así. Es así. Aprender a graficar el precio también es importante. Aprender a entender cómo la estructura del precio se va presentando. ¿Por qué escoger una vela para cambiar la dirección del precio o por qué continuarla? ¿Me hago entender? Estos ejercicios básicos hay que hacerlos. Hay que hacerlos ¿para qué? Para adiestrar el ojo, para entender si, por ejemplo, ¿dónde va el retroceso? ¿Va aquí o va acá? ¿O va acá directamente? ¿En base a qué? En base a qué yo determino que el precio va acá abajo a terminar o terminaría aquí para continuar así acá. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre tomar la decisión de hacer esto que estoy haciendo ahorita o la diferencia de hacer esto? ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia de poder elegir correctamente en dónde voy a determinar que un movimiento ha empezado y que un movimiento ha terminado? Ese conocimiento me lo da, ¿qué cosa? La práctica. ¿Ok? Aunque parezca un poco lento, un poco incómodo tener que ponerme a dibujar encima de la gráfica, pero es la manera en la que lo hacemos los traders. O sea, el trader tiene que amar esto de aquí para poder luego empezar a entender el desplazamiento del precio. Ok. A través de la utilización de las líneas, ¿verdad? Es que yo puedo empezar a entender cuándo los movimientos se cumplen. Es decir, cuándo hay un movimiento simple y cuándo hay un movimiento compuesto. Porque en el movimiento simple yo no tengo posibilidad de comprar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un antecedente para poder comprar. Yo no puedo poner aquí de loco orden de compra sin saber lo que va a pasar. Yo tengo que tener un precedente en el precio para terminar, vender o comprar. Dame un segundo.
¿Ok? Para yo poder comprar o poder vender, tengo que venir de una armonía. ¿Tengo que venir de dónde? Tengo que venir de un lugar. ¿Ok? Para yo poder comprar o poder vender, tengo que venir de un lugar. ¿Ya? El movimiento simple me permite entender el mercado. ¿Ya? Y en el movimiento compuesto es donde yo determino las zonas para comprar. Por ejemplo, en un movimiento compuesto, ¿en qué lugares comprarías tú? Justo en esa zona, o sea, ¿En qué zona comprarías? Márcala con el lápiz. ¿Si sabes dónde está el lápiz? lápiz. En el zoom hay un lapicito. ¿Dónde? En el zoom. Ah, ¿en qué parte está el lapicito? En la parte de arriba. No, no sé dónde está. A ver, yo te voy a marcar algunas zonas y tú me dices en cuál. ¿Estamos de acuerdo? No fácil. Yo te voy a marcar tres zonas. Una, dos y tres. Correspondientemente, una, dos y tres. ¿En qué zona pones tú la compra? En la tercera, En la tercera y en la segunda, ¿por qué no? porque todavía no sé si el precio se baja o sube, o sea, no tengo. Es que la segunda es como, es el movimiento simple. Ok. Tu compra segura, ¿verdad? Va a ser a partir de tu tercer toque, Ujú. ¿verdad? Si bien es cierto, cuando tú ya entiendes la estructura de mercado y sabes lo que ha pasado antes, sabes lo que ha pasado antes, y tú ves un movimiento correcto y un retroceso correcto a una zona óptima, obviamente que vas a tener una posibilidad para comprar, Ujú. ¿verdad? Desde el entendimiento de reconocer el mercado previamente. Entonces, es correcto, si tú no tienes información previa donde vas a comprar es aquí, ¿ok? Basado de todas maneras en un movimiento y un retroceso, un impulso y un retroceso, ¿a dónde? A una zona óptima, ¿ok? A una zona óptima, ¿ya? Esto que tiene que ver con la estructura de mercado es imperativo poder entenderlo para entrar luego a todo lo que tiene que ver con conceptos de avanzada. Es decir, mientras yo no tenga claro la estructura de mercado, va a ser muy difícil que yo pueda avanzar a ver indicadores o técnicas de operativa a fondo. ¿Por qué? Porque me voy a confundir en el precio. Me voy a confundir. ¿Ok? Dame un segundo.
Ok, bro. Entonces, para poder estructurarnos, y empezar a proyectar el precio de manera correcta, obviamente que podemos arrancar por lo que es estructura de mercado. Líneas y canales de tendencia para mañana. Mira, tú nos mandaste o sea, porque ya revisamos nosotros soporte, resistencia, patrones de reversión de tendencia. ¿Qué más revisamos? Hasta ¿Hasta qué, bro? eso, hasta de reversión de tendencia me parece que revisamos. Hasta el Hasta 4.7. ya, Ajá, y nos habías pedido, hagamos un deber. hiciste. Sí, sí, claro. Entonces te lo quería presentar No seas para mal. que le veas. Dale. A ver. Mira, bueno, aquí está la línea de tendencia, ¿no? Entonces ahí tengo 1, 2, 3. Ya, Esta es una bajista, está bien. esta es una alcista, esta es otra bajista. Está bonito. Ujú. Ajá. Y ya, de ahí tengo esta ruptura de tendencia, Ok, en correcto. donde hemos visto que de la bajista rompe la línea de tendencia y sube y se traza una segunda línea de tendencia. Correcto. Rompe esa línea, una tercera línea y rompe y ahí se va hacia arriba, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí tengo la misma situación acá, el cambio de tendencia, esta de acá, otra ruptura. Correcto. Después tengo un canal alcista, Ok. tengo otro canal alcista, tengo un canal alcista, tengo un canal bajista, Otro bajista. otro bajista, otro bajista. Entonces ahí tengo soportes y resistencias. Ya. Ah, ok, ahí abajo te faltó una, por ejemplo. De la línea azul, a ver, te digo, la última, esta puede haber sido, ¿ves? Ah, sí. Ok, Ajá. ya. Bueno, pero está bien, o sea, le pegaste a 3 de 4. Y la Sí, última es la de acá abajo, porque aquí tienes una reversión de un doble tendencia. piso. Exactamente. Esta es tu estructura más fuerte, la de allá abajo, este precio que está acá. Ok, Ujú. pero está bien. Perdón, ya voy a borrar. Súper Sí, bien. ajá. Entonces, claro, aquí esto es una resistencia en la parte de aquí, se transforma después en un soporte en la parte de acá, y acá obviamente viene a ser resistencia otra vez, ¿no? Y lo mismo. Entonces aquí tienes soporte, esta acá resistencia. Entonces aquí tienes la resistencia, aquí tienes resistencia, acá tienes un soporte. Soporte que aquí es soporte y después viene a ser resistencia en la parte de acá abajo. Pero viste qué interesante el tema de la marcación de las zonas. Después para buscar posiciones de entrada, estos precios que están acá te van sirviendo de referencia a largo plazo. Y la temporalidad de 15 minutos es interesante. ¿Por qué? Porque tiene unos stop loss bien cortos, bien cortitos, y te da unos beneficios interesantes. ¿Ves? La relación, por ejemplo, del uso de la línea de resistencia para entrar en venta o en su defecto para entrar en compra, te ayuda a proporcionar un stop loss súper cerca de la zona de entrada. O sea, la relación que hay del stop loss versus el TP es bien interesante, bien interesante. Ajá. ¿Ves? Sí, de verdad. La estructura de mercado y poder saber cuánta gráfica vas a tener enfrente tuyo. Hay personas que trabajan con las velas súper, súper grandes y eso no te permite proyectarte con el precio. Acá, por lo contrario, te permite ver un radio interesante de información. Muy bien ese. Sí, después tengo este cabeza-hombro. Desde aquí yo le Buenazo. había ubicado. Perdón, ahí. Entonces, mira, tengo este hombro, cabeza.
hombro, yo le tomé hasta acá Está bien. y después cae, ¿no es cierto? Trazo la línea clavicular, que es esta. El retroceso bueno, topa la línea, pero ya de aquí cae, cae, cae. Es que este retroceso es correcto, que el precio haga esto es correcto. El precio nunca se va de golpe para abajo, ¿ves? El precio nunca se va de golpe. Peor después de salir de una estructura como esta. Ujú. Pero está bien graficado. Sí, ya, o sea, aquí era lo que te decía, no, no sé si puedes verlo, déjame ver si yo puedo. Esta flecha, sí. Sí, pero es que lo que pasa es que decía que hay esta parte de aquí, déjame ver, aquí, esto que, no, al revés, así sería, que esto de aquí no tiene que ser, o sea, que digamos, este retroceso Retroceso, sí. no tiene que ser superior a la línea clavicular, pero en este caso pasó, ¿no? Pasó de la línea clavicular y de ahí bajó. Bueno, es que tú ahí lo que tienes que contemplar es un volumen. El El re- volumen es estas líneas verdes, ¿no es cierto? Pero yo no, no sé, aquí nunca, yo nunca puedo ver los volúmenes aquí. no, no, ni lo vas a poder ver, eso no sirve para nada. Dale clic derecho a la pantalla y lo sacas, donde dice volúmenes de tick y aplastas y se sale. Eh, Ay, este retroceso, claro que tú no vas a poner un stop loss tan apretado si tú estás entrando aquí. Y la proporción de tu compra, de tu venta, va a tener este tamaño. Tu venta va de la cabeza al hombro, ajá. esta proporción. Entonces, siempre trata de proyectar 3 o 4 a 1. Es decir, tu stop loss hubiera sido aquí para tener un TP hasta aquí. ¿Ves? Y Sí, tranquilamente lo hubiera respetado. sí, justo eso es lo que está aquí establecido. Mira, este espacio que viene de aquí, esta línea azul que se estoy rayando ahorita, ¿sí? Esto de aquí es exactamente lo mismo que si yo lo paso acá. Entonces, por eso cae hasta esta zona, ¿no? O sea, este espacio desde la cabeza hasta el hombro es lo mismo que va desde el hombro hasta donde debe caer. Correcto. Y claro, o sea, cumple, ¿no? Cumple en En- su caída. Exactamente. Mm. Aquí tengo otro, ¿no es Sí, cierto? Hombro, cabeza, hombro. Y aquí sí claramente el, 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 un retroceso. el retroceso no pasa a la zona clavicular, ¿no? Se queda aquí, Sí. ¿ok? Entonces, al no pasar ya todo es caída, caída. Y lo mismo, el, el tamaño sí, el tamaño de la caída va a ser proporcional a justamente de la cabeza al hombro, que es esto de aquí, ¿no? Entonces ahí está. Entonces cae hasta acá, hasta esta zona. El Ahí otro. hay otro cabeza, hombro. Eso está con las un poquito más anchas, pero igual sí se ve. Ajá, un poquito más ancha, pero igual. Y aquí tengo el doble techo. Acá tengo otro doble techo. ¿En qué activo buscaste? Solo en el 75. Sí, solo en el Volatility 75. Ya. Y acá tengo otro doble techo mucho más amplio. Ok. Y al final, en donde hay doble techo, también habían dobles pisos, ¿no? Doble suelo. Está bastante bien estructurado. Y eso es todo. Ese Está era el deber. bien, 10/10. Ahora, para mañana, si quieres, o para pasado mañana, como te sientas más cómodo, quiero que hagas lo mismo, pero con 3 índices más. ¿Ok? Todos en temporalidad de 15 minutos. ¿Para qué? Para que se vuelva repetitivo en la cabeza la identificación de los patrones. Perfecto. ¿Ok? Y también vamos a revisar el video cuarto que falta sobre estructura de mercado, que tiene que ver con patrones de continuación. Te voy a pasar el link. O sea, míralo si puedes hoy, ¿verdad? Ok. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas hacer los otros ejercicios. Ya te lo paso aquí.
¿Patrones de continuidad o de confirmación? No, el de continuidad. El de Ya, continuidad, no el de reversión, que es el ahí te lo pasé. ¿Ok? gracias. El video ese y los mismos ejercicios en 3 índices más. ¿Estamos de acuerdo? O sea, inviértete 1 hora de tiempo fuera de la clase para poder hacerlo repetitivo. También te sugeriría que por lo menos media hora te dediques a hacer eh, ejercicios de entradas. ¿Ok? Ya después vamos a revisar cómo entrar con estos ejercicios que estás aprendiendo, porque eso también vas a aprender. En qué momento entrar, cómo entrar y cómo aprovechar el conocimiento de la estructura de mercado. Ya, perfecto. Buenas, está bien. Listo, Cavi, te mando un fuerte abrazo. La sesión está grabada, voy a dejar de grabar ahora para pasarle a Marquito.